los reemplacé porque no sabía como muy bien cómo reemplazarlo. Bueno, eso es parte precisamente del ejercicio. O sea, fíjense que en este caso lo que tienen es una función de la forma seno de W0t más una constante cualquiera más coseno de W0t. Listo, Ujú. solo que en el caso del seno W0 es 2500, en el caso del coseno W0 es 1000. Como la frecuencia de corte está expresada en Hertz, para hacer el análisis completo, ustedes deben convertir esos 2500, que son radianes por segundo, hay que convertirlo a Hertz. Ah, ok, profe. Profe, pero entonces ahí la W cambia por una F porque estamos pasando de radianes a Hertz, ¿no? Sí, exactamente. Pero es que uno se puede mover de radianes a Hertz en forma alterna. O sea, yo me puedo mover de radianes a Hertz sin problema. Puedo expresarla transformada en términos de radianes o en términos de Hertz. No pasa nada, o sea, la esencia no cambia. Lo que está cambiando son las unidades que estoy utilizando para visualizar. Y en este caso, Profe, la J. como me están preguntando la señal a la salida del filtro, pues o muevo la frecuencia de corte y la paso a radianes, o paso las señales a Hertz. Pero las dos deben estar en las mismas unidades para poder hacer bien el análisis. Eso es todo. Sí, dime, Dan. Que si la J del 30 sería cero. ¿Cómo así que la J del 30? Es que la transformada del valor unitario es pues 1/JW, J por W. Y tú me dices que J era el valor J es el número complejo, imaginario. pero J pues si es el raíz 30. de menos 1. O sea, Ah, ok, lo raíz de que te menos está uno. diciendo esa J simplemente es que cuando haces la transformada te va a aparecer como resultado un número complejo. Ok, profe. Ah, ya, eso es como cuando transformamos en electrónica. Exactamente igual. Ah, ya, ya entendí. ¿Alguna otra más Ve, dudas? profe, Dime. eh, en la C de la uno, o sea, yo ya la respondí, pero no sé, quisiera como completarla más. Siento que es muy vaga la respuesta, porque dice que, espérate, dice que se dibuja el espectro completo XM y a varias de sus réplicas espectrales. Pues la que te estaba preguntando también bastante, pues como para entender más el concepto. Sí. Y dice que cuál es el espaciamiento entre réplicas medido en Hertz. Yo tengo, pues, lo que habíamos hablado de que la DFT es periódica. Y Sí. entonces yo por eso te entendí que la frecuencia de muestreo sería ese mismo espaciamiento entre las réplicas, Sí. pero no sé, o sea, por qué eso? O sea, ¿por qué ese es el espaciamiento? Eso es por dos propiedades. Una es por la propiedad de la, de la función delta Dirac. Cuando uno tiene una señal discreta, que es básicamente una representación como una secuencia de funciones delta Dirac, eh, la señal discretizada se repite cada eh, frecuencia de muestreo. Y lo segundo es una propiedad de la DFT, y es que al ser la DFT un valor
fijo de, como la DFT no va desde menos infinito a infinito, sino que recorre un valor fijo, entonces la DFT se comporta como si fuera de forma circular. Si me dan un segundo, yo les abro la presentación que vimos en algún momento sobre eso. Un segundito la encuentro. Aquí está. Por aquí. Espérense un segundito, yo muevo esto para acá, comparto pantalla. Tararán. Listo, ahora sí. Vale, si están viendo esta ecuación, básicamente la DFT se puede ver como una función periódica que se repite cada m, ¿sí? O cada n, según como lo veamos. Es lo que me dice esta gráfica. Entonces, básicamente, digamos, a partir de esas propiedades del delta de Dirac y a partir de las propiedades del hecho de que la DFT es una versión muestreada de la transformada de Fourier, entonces se presenta este fenómeno de que la DFT es básicamente una función, se repite periódicamente cada n, o lo que es lo mismo, cada periodo de muestreo, cada frecuencia de muestreo. Eso no me acuerdo si está, qué tan bien explicado está en el libro que estamos siguiendo, pero sí está muy, muy bien explicado en el libro de Lyons, que es uno de los textos que tenemos para el curso, que no sé si ya ustedes lo tienen por ahí en versión extraoficial. Creo que en este libro está, cuando hablan de las propiedades de la DFT, si mal no recuerdo, mencionan ese tema de la periodicidad de la DFT. Pero digamos, esa periodicidad, que es una propiedad de la DFT, tiene que ver con esas dos cosas. Uno, con el hecho de estar lidiando con señales discretas, que básicamente cuando uno las mira en el dominio de la frecuencia se repite cada frecuencia de muestreo. Y dos, con la propiedad misma de la transformada de que se repite cada n. Y n está relacionado con la frecuencia de muestreo también. No sé si lo aclaré o no. Sí, profe, entiendo ya entiendo, o sea, lo que está viendo de que es periódica y se va repitiendo, entonces se repite cada periodo de muestreo, pues, o sea, Exacto. ahí va haciendo como ciclos. Exactamente. Ok. Esa imagen está en la presentación de DFT, ¿no? Sí, esa imagen está en la presentación de DFT. Bien. Y con el punto 4 también vi algo de confusión, ¿no? Sí, profe. Ese punto me tiene bingo. ¿Por qué? Si es prácticamente igual al 3, solo que al contrario.
No, pero por lo menos en el 3 ya nos dan la ecuación. Y aquí te están dando la representación gráfica de la ecuación. Pero pues no sé cómo pasar de la representación a la ecuación. Pero si te fijas, aquí hay prácticamente toda la secuencia es 0 y hay dos valores que tienen un valor cualquiera, ¿sí? Si te vas a la parte imaginaria, pues, o sea, a la fase, vas a ver que aquí en la que corresponde a esta, ahora te vuelvo a compartir, es que dejé de compartir y estoy aquí mostrándole con la flechita del mouse a nadie. Listo, ahora sí. O sea, aquí en n igual a 3, o en m igual a 3, porque aquí está en términos de m, tenemos una lineecita, ¿cierto? Que coincide con otra lineecita igual de la parte imaginaria, también en m igual a 3. Y en m igual a 5, para la lineecita que aparece en la parte real, tenemos una lineecita negativa en la parte imaginaria, ¿ya? Sí, señor. ¿Eso qué me está diciendo en primer lugar? Que las fases son diferentes, es decir, que la señal de m igual a 3 tiene un desfase de 90 grados con respecto a la de m igual a 5, porque la una es de la forma 5 más J5, pues 5.657, y la otra es de la forma 5 menos J5, ¿sí? Entonces, eso de entrada me está diciendo hay un desfase de 90 grados entre estas dos componentes. ¿Listo? Ok. Ahora, fíjense en otro detalle, en el enunciado del punto. El punto les dice, considere muestrear 3 ciclos de una señal senoidal. Allá me están diciendo, esto es senoidal, ¿sí? Que resulta en una secuencia cuya DFT es la secuencia que se muestra en la figura. Una DFT de 8 puntos que no se muestra en la figura, ¿sí? Lo que me están diciendo es tasa de muestreo, 6000 Hz, es decir, me están diciendo cómo llegar a esta expresión de aquí arriba, ¿sí? ¿Y qué me falta? A ver, ¿qué está faltando ahí? Acuérdense lo que les acabo de decir, que es casi idéntico al tercer punto. Ve, profe, ¿Sí? yo en esa, pues, lo que hice fue meter esa, pues, como la secuencia, pero sumando la parte real y la imaginaria en MATLAB. Así. En MATLAB la metí que pues cada componente sumando la parte real e imaginaria, como ahí nos están dando en dos diferentes, pues como para unirlas. Y de ahí fue que sacamos, de ahí fue que sacamos, Así, la forma de expresar numéricamente la transformada de Fourier es, claro, poniéndolos en términos complejos. O sea, la transformada de Fourier expresada en complejos es 0 más 0i, 1 más, perdón,
el componente 1 es otra vez 0 más 0i, y así sucesivamente, hasta que en el componente 3 es 5.657 más 5.657i, el 4 es 0 más 0i, el 5 es 5.657 menos 5.657i, y luego sí otra vez 0 más 0i. Esa es la forma de expresarla, digamos, en términos de un vector. ¿Lo hiciste así? Sí, profe, así. Sí, eso está bien. Y de ahí pues luego hacerla pues manualmente con las ecuaciones, la inversa, para llegar a la función original expresada trigonométricamente. Ajá. Me parece más, no, yo la verdad, sí, aunque puedo entender la 4 sigo sin poder hacer la 3 de la continua. O sea, lo único que pude hacer fue meterla en el filtro y que me sacara la función y pues ya con la FT y pues lo que te mostré que te dije que noté esos dos picos, pero, Pero pero no si es sé. que, pero si es que, a ver, el punto en el 3 es la transformada de una señal senoidal es idéntica en la versión discreta y en la versión continua. Lo único que cambia es la notación. Simplemente en la discreta hablamos de un delta de Kronecker, que normalmente utiliza una notación un poquito distinta, y en la continua es el delta de Dirac. Punto. No hay nada más que hacer. Además, por eso yo les decía que ese tercer punto, tanto el tercero como el cuarto se pueden hacer casi que a ojo. ¿Por qué? Porque a mí me están diciendo, venga, tengo un filtro ideal con una frecuencia de corte de 2000 Hz. ¿Listo? Entonces, ahí el tema es si la frecuencia de esa señal que estoy pasando por el filtro, o de esas dos senoidales que estoy pasando por el filtro, es menor a la frecuencia de corte, la señal pasa absolutamente inalterada, queda idéntica al pasar por el filtro. Como multiplicar por 1 en el dominio de la frecuencia. Si la frecuencia de señal es mayor que la frecuencia de corte del filtro, lo que pasa es 0 al otro lado. No pasa absolutamente nada. Entonces, la transformada continua, si ese fuera el caso, pues sería 0. Ya está. Porque acuérdense que en el dominio de la frecuencia lo que estamos haciendo es una multiplicación. ¿Ya? Sí vieron el razonamiento que acabo de hacer. No, profe, no te logré seguir. Mira, yo tengo un filtro pasabajos ideal. Un filtro pasabajos ideal lo que me dice es, mire, cualquier cosa que esté por debajo de 2000 Hz pasa absolutamente inalterado a través de ese filtro. O sea, lo que voy a obtener a la salida del filtro va a ser exactamente la misma señal de entrada, siempre y cuando esa señal tenga una frecuencia menor a 2000 Hz. ¿Listo? Y me están diciendo, tengo una señal que se compone de una senoidal con una frecuencia de 2500 radianes por segundo y una cosenoidal con una frecuencia de 1000 radianes por segundo. ¿Listo? Ok. Vale. Lo primero que tengo que mirar es si esos 2500 radianes por segundo son menores o no a los 2000 Hz. Y si esos 1000 radianes por segundo de la cosenoidal son menores
que los 2000 Hz de la frecuencia de corte. ¿Listo? Entonces lo podemos hacer de dos formas. Uno, pasar los hertz de la frecuencia de corte a radianes por segundo. O dos, pasar los radianes por segundo de la senoidal y la cosenoidal a hertz. Y verificar esa condición que les acabo de mencionar. Siempre por debajo de los 2000 Hz. Y la frecuencia de la señal que está pasando por el filtro está por debajo de los 2000 Hz, pasa absolutamente inalterada. Tenga la forma que tenga. ¿Sí? Acuérdense que un filtro pasabajos ideal es básicamente una función pulso de amplitud 1. O sea, en el dominio de la frecuencia lo que estoy haciendo es multiplicar esa señal x de n en el dominio de la frecuencia, o sea, x de omega, por 1 hasta una frecuencia de 2000 Hz. Ahora, acabamos de decir que la transformada de Fourier de esa señal senoidal es un delta de Dirac ubicado en la frecuencia de esa senoidal. O sea, la transformada de Fourier de esa seno de 2500t es un delta de Dirac de omega menos 2500. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Lo único que tengo que verificar es si 2500 radianes por segundo son menores que 2000 Hz o no. Si fueran menores que 2000 Hz, lo que tengo a la salida de ese filtro es un delta de Dirac de la forma delta de omega menos 2500. Ya está. Si esos 2500 fueran mayores que 2000 Hz, lo que tendría a la salida sería un 0. Porque el filtro elimina la señal. No debería ser 0, profe, porque un hertz. ¿Cómo? Porque un hertz no debería ser 0. Sí es 0. O sea, Ve, si profe, 2500 fuera mayor que 2000 Hz, entonces la señal resultante a la salida del filtro sería 0. entonces nosotros pasamos, digamos, esa frecuencia de corte a radianes y da 12.566. Entonces, las dos frecuencias estarían por debajo, o sea que no las altera. Exactamente. O sea que sí pasan, como y las Exact- multiplicaba por 1. Exactamente. Y entonces la transformada del seno sería un delta Dirac Ajá. de omega menos 2500. Ajá. Ve, profe, ¿y qué hacemos con ese 30 que está ahí en la ecuación de 3? Ese 30 es una función escalón. ¿Qué significa eso? Que es un componente corriente directa. ¿Cuál es su frecuencia? ¿No sería la misma de la señal de entrada? Lo que pasa es que ustedes tienen, o sea, ustedes ahí tienen una señal que está compuesta por 3 señales. 2 señales senoidales y un escalón. ¿Sí? Pues la frecuencia debería 0, ¿no, profe? La frecuencia es 0, exactamente. Porque acabaste de decir directa, y la directa va constante, pues no se mueve, no oscila entre polaridad, por decirlo así. Exactamente. Y entonces la pregunta es, ¿0 es menor que 2000? Sí. Exacto, ahí está. Y la del coseno, profe, sería lo mismo que la del seno, o sea, es una esa. delta Dirac con omega menos 1000. Igualito. Lo único que cambia en la transformada de Fourier del seno y el coseno es la fase.
la magnitud de la transformada es idéntica en el seno y en el coseno. Por eso, cuando uno ve una señal, un delta de Dirac en el dominio de la frecuencia, en un equipo, un analizador de espectros, realmente uno no tiene forma de saber si eso es un seno o es un coseno. Es más, cuando uno recibe una señal modulada en un receptor cualquiera, no hay forma de saber si lo que estoy viendo es un seno o un coseno porque no tengo una referencia de fase. A las transformadas de Fourier de ambas señales son idénticas en magnitud, se diferencian en la fase. Si yo no tengo una referencia para saber cuál es la fase, no tengo forma de diferenciar un seno de un coseno. O sea, si a mí en el dominio de la frecuencia lo único que me dan es la magnitud, yo lo único que sé es que eso es una señal senoidal. No tengo ni idea y no tengo cómo saber si es un seno o un coseno. Si me dan la fase, sí las puedo distinguir. Si no, no las puedo distinguir. Profe, cuando nos dan una señal y la DFT nos saca partes imaginarias, esa parte imaginaria nosotros no la tomamos, pero entonces esa parte imaginaria, ¿qué representa? La fase. Porque no es necesaria para ciertos cálculos. O sea, no es como importante. En algunos casos sí, en algunos casos no. Es decir, cuando, por ejemplo, en el caso de una señal audible, el oído no es capaz de discriminar la fase. Entonces, en señales de audio no es necesario tener en cuenta la fase, porque no me va a afectar para nada mi análisis. O sea, yo puedo hacer todo tipo de cosas con las señales de audio que el oído no va a notar las alteraciones de fase. Entonces, en ese caso, pues, no es necesario mirar la fase. En las imágenes, por ejemplo, sí es necesario tener en cuenta la fase. Pero eso implica que tengo que mandar de alguna manera una referencia de la fase para poder lidiar con las imágenes. O sea, en todos los sistemas donde yo esté manipulando imágenes, tengo que incorporar una referencia que le diga al receptor cuál es la fase de la señal. Y ahí sí es importante la fase. Inclusive en señales de televisión analógica se transmite una señal de sincronización, que es la que le dice al receptor cuál es el punto cero de la fase. Y en señales de televisión a color analógicas se utiliza un cacharro que si quieren lo buscan en Google, que se llama un vectoroscopio. Un vectoroscopio es un equipo especial para medir la fase de la señal. Entonces, por eso en algunos casos normalmente se utiliza más la amplitud que la fase. Normalmente en la literatura cuando le muestran a uno la transformada de Fourier le suelen mostrar casi siempre la magnitud y en algunos casos particulares la fase. Con el quinto, ¿cómo les fue? Pues creería que bien, profe. Hice una diferencia y luego una suma y ya, o sea, no sé si conceptualmente esté bien, pero pues como te dije, yo probé la Q en el MATLAB, igual me dio la primera muestra de la DFT. Ajá. Sí, es básicamente resolver un sistemita de ecuaciones
relativamente simple. Ve, profe, entonces, digamos, ¿yo cómo hago para ver, cómo hago para mostrar gráficamente esa transformada continua? O sea, yo puedo meterme, digamos, en MATLAB, hacerle la transformada al seno. Eh, es Yo más podría hacer fácil el- hacerlo en papel que en MATLAB. ¿En papel? Sí, mucho más fácil. Porque es que Bueno, o sea, si estamos diciendo que la transformada de esa senoidal es un delta de Dirac, pues simplemente coger una hoja de papel, haces la grafiquita, poner la escala y dibujas un delta de Dirac. Si te pones a calcularlo en MATLAB, pues te toca usar la transformada continua de MATLAB, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te toca escribir más código en MATLAB que lo que te demora hacerlo en un papel. Creo yo, pues. Pero profe, entonces, digamos, digamos, sería un delta Dirac, sí, pero el omega menos 2500, es que no me acuerdo cómo, no me acuerdo, no sé cómo representar eso, lo mejor que te dicho, está es que no. diciendo eso es que la frecuencia de esa delta de Dirac es 2500. Entonces, en el eje de frecuencias, pues dibujas el 2500. O sea, pones un eje de frecuencias que vaya por ahí hasta 3000. Es más, eh, con la frecuencia de corte del filtro, el eje de frecuencias va más o menos hasta 12000, que es la frecuencia de corte del filtro. Y entre 0 y 12000, pues dibujas un 2500 y un 1000 y un 2500 y ya está. Dame un segundito, profe, un segundito. Mientras tanto, ¿alguien más? Porque hasta ahora, básicamente, creo que 3, 4 personas han intervenido. Los otros son el testigo silencioso que no juzga. Son fieles oyentes. Sí, sí, como el lorito. Pues no, yo creo que ya tocamos los temas, pues, los puntos más que más conflicto teníamos, lo que era el 3 y el 4. No sé si de pronto algún compañero tenga problema con otro, diferente a esos dos. Es curioso porque yo la primera vez que puse este taller hace algún tiempo, pues, no ha cambiado mucho, salvo ciertos valores. Yo siempre pensé que el punto 3 y 4 podían ser los más fáciles y semestre tras semestre resultan ser los más difíciles. Y ya va varias veces en las que esos mismos puntos son los más difíciles. Sí, sí, van por lo menos 3 semestres en los que esos dos puntos son los más difíciles.
O sea, profe, sería, digamos, yo estoy tratando como de dibujarlo, en el eje X sería el de frecuencias, ¿correcto? Sí, correcto. Entonces, en 2000, bueno, en la escala aquí como que no es muy... Sí, bueno, ya tus dotes de dibujante son otra historia. Sí, eso no, MATLAB... No, esto está un dibujo, pero de lo lindo. Todavía se consigue Algo... papel milimetrado. Puedes usar papel milimetrado si quieres. No, bro, es que ya va a ver por qué te estoy diciendo que esto está peor de lo que esto, digamos, acá que sea, no sé, es que es 12.000 algo, yo vi ahora, 12.000 y pico. Voy a ponerle 12.000. Es exactamente 12.566.37, pero pues con que pongas 12.500 aguanta. Te voy a mostrar. No, es que, ¿me puedes dejar compartir pantalla un momento? Sí, dame un segundo. Ya. O sea, así es como una idea vaga, ¿no? O sea, no es como que Sí, sí, algo así, o sea, eso vendría siendo como así porque el resto son cero, ¿no? sí, exactamente. Bueno, X. Esto es ¿La del 30 Ryan, nos incluiría? ¿La frecuencia del 30 Sí, quedaría en hay cero? que incluir la del 30. la del 30. Si la Bueno, del entonces que 30 es sería, en el eje de entonces, 0, pues va a haber un valor de 30. O sea, estas rayitas que están aquí son un delta de Dirac y en una escala, en un punto que sea 30, pones frecuencia 0. Ya está. O sea, en f igual a 0, pues pones el 30 y listo. o sea, un puntico como por acá dijiste, En 0, en 0. acá en cero. Exacto. Pero un puntico de Entonces, altura 30. Es todo. es que espérate, por ahí aquí, digamos Por aquí. ahí así, sí, exactamente. Es que hacer un puntico aquí es como, bueno, se entiende. Digamos que sí. Y quedaría así, ¿no, profe? Sí, básicamente eso es. O sea, vagamente, obviamente esto se puede hacer mucho más lindo y... Pero o sea, el puntico, el puntico no tenías por qué moverlo tan a la derecha, es sobre el eje de la frecuencia 0. O sea, el eje Y es la frecuencia 0. Exacto, ahí está. Ahí está el 30. Profe, o sea que así quedaría la gráfica del delta de Dirac. Sí, Y hacer esto en MATLAB me imagino que es mucho más difícil. pues para mí me parece que lleva más trabajo hacerlo en MATLAB, pero es igual, o sea, si para ustedes es más fácil hacerlo en MATLAB, pues lo hacen en MATLAB. Profe, en MATLAB tan serían las dos líneas así. Sí, eso será lo único que haríamos en MATLAB, o en MATLAB de pronto sería ya una gráfica descendiente o algo. No, en MATLAB se va a ver muy parecido. Lo que pasa es que el MATLAB no te dibuja el delta Dirac como una línea, sino que te lo dibuja como una cosita que sube y luego baja. Que no me acuerdo quién me mostró eso en el WhatsApp. Me mandó una gráfica de un cálculo en MATLAB donde pues, efectivamente se alcanza a ver el puntico del delta Dirac. Lo que pasa es que el MATLAB no te muestra el delta así como una línea, que es como matemáticamente se representa, sino que te lo muestra como una cosita que sube, una montañita y luego baja. Ve, y con eso, profe, y con eso ya estaríamos mostrando la transformada continua, ¿no? Exactamente. Es que, a ver, la conclusión importante de este punto es que hay ciertas señales en las cuales la transformada continua y la discreta terminan siendo idénticas. O sea, aunque matemáticamente sean diferentes, cuando uno las ve gráficamente y cuando las ve pues, en su representación, terminan siendo idénticas. Incluso matemáticamente terminan siendo idénticas, porque aunque en discreto se habla del delta de Kronecker, el delta de Kronecker es básicamente el equivalente discreto del delta de Dirac, que es una función pulso muy, muy delgadita
y que la característica es que su área es igual a 1, es decir, mientras más delgadita hago la función, pues más alto es más es la altura del rectángulo. Eso es. Pero ambos son deltas. Simplemente en discreto se le llama delta de Kronecker por el señor que en su momento hizo pues el análisis de esa versión discreta, y en continuo se le llama el delta de Dirac. Pero son la misma cosa básicamente. Entonces eso es como la conclusión importante allí. O sea, hay funciones o hay señales cuya representación en el dominio de la frecuencia es la misma, independientemente de si estamos en el mundo continuo o en el discreto. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? No, profe, por el momento no. Bien, entonces, como lo que vamos a ver el jueves ya es la transformada de Laplace, el siguiente mini proyecto va a tener que ver con la transformada de Laplace y va a tener que ver con un sistema de control realimentado, muy sencillo. Se los cuento simplemente para que empiecen como a indagar un poquito. Por supuesto, cuando ya hablemos de transformada de Laplace y veamos sistemas realimentados, pues veremos algún detalle más. Pero básicamente es un sistema de llenado de un tanque con un flotador. Ese es un sistema que existe en lo tenemos en muchas cosas. Se utiliza mucho en tanques de agua, es decir, se pone un flotador y cuando el tanque de agua llega a su máximo nivel, pues el flotador cierra la válvula. Digamos que la válvula se va cerrando en la medida que el nivel del tanque va subiendo y va haciendo subir el flotador. Y pues tal vez el sistema de ese estilo más conocido por todos es un sanitario, el sistema de flotador de un sanitario. Entonces, el siguiente mini proyecto va a ser hasta pues toda la descripción como un sistema de control realimentado de ese sistemita. Si se ponen a buscar en internet, van a encontrar cosas muy, muy sofisticadas que no tienen tanta relación con este sistema, que es un sistema realmente muy, muy trivial. El jueves lo miramos con calma, miramos cómo funciona, cómo es la representación de ese sistema, cómo se ve en el dominio del tiempo y luego ya lo que sería el siguiente proyectico sería implementarlo en transformada de Laplace o en transformada Z, da igual, y hacer la simulación en MATLAB. Y Pues este en ya sería el Simulink, último, para ¿no? hacer es más fácil hacerlo en Simulink, realmente. Y este ya será el último mini proyecto, ¿sí, no? Este sería el último mini proyecto y ya tenemos que empezar a hablar también del proyecto final. Pero, ¿hay un mini proyecto, un proyecto final o es como...? Digamos, la idea es que haya un mini proyecto y un proyecto final. Es posible
que el proyecto final termine siendo una versión ampliada del mini proyecto, que es lo que ha pasado en otras ocasiones. Pero pues eso lo podemos ir discutiendo entre el jueves y el martes. ¿Listo? Listo. Pero les recomiendo que vayan entonces mirando el tema de transformada de Laplace para que el jueves revisemos ese tema. Eso es ya el capítulo 6, básicamente, del libro. Todo lo que tiene que ver con transformada de Laplace. Y el capítulo 7 del libro ya es transformada Z. El 7 es... Espérense a ver si esto sí es transformada Z el 7. Un segundito, yo reviso. Sí, el 7 es transformada Z, sistemas de tiempo discreto. O sea, lo que nos falta básicamente por ver del curso, que lo vemos yo creo entre lo que nos falta esta semana y la otra, son esos dos temas. Nos falta pues, ese tema extra de la unidad 5, que es esas transformadas adicionales, Wavelet y Wigner, o por lo menos Wavelet, que es como la más utilizada. No me acuerdo si en este libro, no me he fijado si en este libro hay algo de Wavelets, pero si no yo les doy material adicional sobre Wavelets. Y en MATLAB hay bastante documentación sobre Wavelets. Análisis de sistemas de tiempo continuo. Bueno, en el capítulo 8 pueden encontrar algo del siguiente mini proyecto. Y todo el tema de estabilidad y toda esa historia. Capítulo 8 es larguísimo en este libro. Wow. Es que todo el tema de filtros está en el capítulo 8 también. Bueno, nos falta terminar el tema de filtros, pero ya con transformada Z. O sea, cuando veamos transformada Z, volvemos a retomar el tema de filtros digitales. Es todo lo que está en el capítulo 8 de este libro. Está todo el tema de filtros analógicos y filtros digitales. Para que lo retomemos pues cuando ya volvamos a hablar de filtros. Bueno, el capítulo 9 son aplicaciones al control. O sea, en el capítulo 9, entre el capítulo 8 y el capítulo 9 van a encontrar la solución al siguiente mini proyecto, al del tanque. Se meten con cosas con las que de pronto nosotros no nos vamos a meter mucho, que es control proporcional. Luego hablan de estabilidad, control proporcional e integral. Probablemente eso no lo vamos a ver. Control PI, PID, o proporcional derivativo, o proporcional integral derivativo. No, con eso nosotros no nos vamos a meter. Eso es más teoría de control que otra cosa, no tiene mucho que ver con este curso. Si alguno de ustedes tiene curiosidad por los sistemas de control, pues está bastante bien resumido todo el tema de la teoría de control. No, definitivamente este libro creo que no tiene nada de Wavelet. El capítulo 10 es control digital. El capítulo 11 son variables de estado. No, en este libro no hay nada sobre Wavelets. Si de pronto tenemos la oportunidad podemos hablar un poquitico de variables de estado, aunque no es como tan crítico para nosotros. La representación en variables de estado se utiliza en algunas cosas de comunicaciones, sobre todo en sistemas de cuarta y quinta generación, pero no es como muy utilizado. Entonces, quedamos así. Denle una revisada al capítulo 6.
Y para el mini proyecto, pues básicamente sería capítulo 8 y 9 con lo que se solucionaría todo el tema del mini proyecto. Entonces el jueves empezamos a hablar de Transformada de la Plaza, ¿vale? Profe, ¿y este mini proyecto cuándo al fin cuándo lo terminamos de enviar? O sea, ¿cuándo es la segunda entrega? La segunda entrega de este quedó, si mal no recuerdo, ay, va a quedar para mañana al final del día. ¿Y el jueves no lo sustentamos o? Sí, el jueves, sí, pero la sustentación el jueves es corta, que pues ya básicamente se Sí, resumieron por aquí varias cosas. hablamos. La idea es que el jueves más bien aleatoriamente sustenten uno o dos punticos. Ah, vale, profe. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, pues, nos vemos el jueves. Dale, profe, Yo gracias. en cuanto yo configure el Moodle para la segunda entrega, les mando un correíto a través del mismo Moodle. ¿Listo? Listo. Ok, eso era todo entonces. Hasta el jueves. Que pasen buena noche. Chao, chao. Profe, Sí. espérate, te iba a mostrar si entonces yo podría, espérate, te muestro rapidito. Sería algo como así, más o menos lo que, es que no sé si esto lo podría poner como en la representación que nos estabas pidiendo, o sea, dejarlo como así. Ahí lo organicé mal, lo coloqué derechito. Digamos que ahí lo que te faltaría es representar el filtro, que lo puedes hacer en la misma gráfica o en una gráfica aparte. Ah, bueno, pero eso sería pues solo para la parte continua, el filtro es la gráfica que ya te había mostrado. La gráfica que demostraste es la salida del filtro, Ajá, sí, la pero salida del te filtro. falta representar el filtro, la función de transferencia Ah, del ok, filtro. ok. Pero esta sería entonces solo la representación de la continua. Sí. Ok, ok, está bien. Bueno. ¿Listo? ¿Algo más? No, eso sería todo. Yo pues por mi parte, profe. Listo. Gracias. Entonces, ahora sí, nos vemos el jueves. Nos vemos, profe. Muchas Tenga buena gracias. noche. Chao, chao.